Faltaban 3 minutos para caminar hacia el altar. Llevaba puesto el mismo reloj que mi difunta esposa me regaló 30 años atrás y sentía el corazón golpeándome el pecho como un tambor de fiesta. Entonces mi nieto de 5 años me tomó de la mano, me miró con esos ojos oscuros que heredó de su madre y me dijo una frase que jamás olvidaré. Abuelo, ella lastimó a mamá mientras tú no estabas. Yo me arrodillé para acomodarle el nudo de la corbata, pensando que era un capricho de niño nervioso por la boda. Pero cuando señaló con su dedito hacia la mujer que en minutos sería mi esposa, y después metió la mano en el bolsillo de su pequeño chaleco, y sacó algo que yo jamás esperé ver, todo mi mundo se detuvo. Si alguna vez has confiado en alguien equivocado, quédate hasta el final, porque esta historia te va a doler tanto como me dolió a mí. Me llamo Ricardo Fuentes, tengo 62 años, y durante 40 de ellos fui feliz al lado de una sola mujer. Carmen, mi esposa. Vivíamos en Valencia, en una casa modesta con un patio lleno de naranjos que ella misma había plantado. Tuvimos una hija, Sofía, la luz de nuestras vidas. Y con el tiempo llegó mi nieto Mateo, el niño más dulce que este mundo me ha dado. Hace 3 años perdí a Carmen. Un cáncer silencioso se la llevó en cuestión de meses. Después de su funeral, sentí que la casa se había quedado sin aire. Pasé mucho tiempo solo, yendo a la fábrica de muebles que había heredado de mi padre, regresando cada noche a una cama vacía. Mi hija Sofía, que para entonces ya se había separado de su esposo, un hombre que nunca valoró lo que tenía, se mudó conmigo con Mateo para hacernos compañía mutua. Ella trabajaba como enfermera en el Hospital Clínico de Valencia, turnos largos y agotadores, y yo cuidaba de mi nieto por las tardes. Aquella rutina, aunque nacida del dolor, terminó siendo un refugio para los 3. Fue en esa época cuando conocí a Elena Duarte. La conocí en una feria de decoración en Requena, a donde había ido a buscar madera para un proyecto de la fábrica. Elena tenía 45 años. Una sonrisa fácil y una manera de hablar que te hacía sentir como si fueras la persona más interesante del mundo. Trabajaba, según me contó, como asesora de interiores para casas rurales, y estaba de paso por la región. Intercambiamos número de teléfono casi como un juego, sin mayores expectativas. Pero las llamadas se hicieron costumbre. Los mensajes, cada mañana. Elena tenía una forma de hacerme reír que no sentía desde que Carmen se había ido. Empezamos a salir, primero a cenar en algún restaurante del Cabanyal, después a caminar por la playa de la Malvarrosa los domingos. Con el tiempo la presenté a mi hija y a mi nieto. Sofía, al principio, se mostró cordial pero reservada. «Papá, apenas la conoces», me decía, y yo, enamorado como un adolescente, le restaba importancia. Al cabo de 1 año, le pedí matrimonio a Elena en la terraza de un hotel en Xàtiva, con vista a las montañas. Ella lloró, aceptó, y comenzamos a planear una boda para celebrarse en una finca cerca de Requena, la misma región donde nos habíamos conocido. Compré un traje azul marino, alquilé un Seat León clásico color crema para llevarnos a la ceremonia, y hasta encargué un anillo con un pequeño diamante que me costó casi 3.000 euros, todos mis ahorros de 1 año. Lo que no sabía era que, 2 meses antes de la boda, tuve que viajar a Buenos Aires por un asunto urgente de la fábrica. Un socio argentino quería renegociar un contrato de exportación de madera, y la reunión no podía posponerse. Estuve fuera casi 5 semanas. Durante ese tiempo, Elena se ofreció, muy generosamente según ella, a mudarse temporalmente a mi casa para ayudar con Mateo mientras Sofía trabajaba turnos dobles. A mí me pareció un gesto hermoso. Ahora sé que fue el peor error que cometí en toda mi vida. Hablaba con Sofía por videollamada casi todos los días, pero ella siempre se veía cansada, distante, con ojeras profundas que yo achacaba al exceso de trabajo en el hospital. Mateo, en cambio, se mostraba callado en las llamadas, algo inusual en un niño tan parlanchín como él. «Está agotado, papá, deja que descanse», me decía Sofía cuando yo preguntaba. Nunca até los cabos hasta ese momento. Regresé de Buenos Aires apenas 2 semanas antes de la boda, con la cabeza llena de planes. El catering, las flores de azahar que Carmen tanto amaba, la lista de invitados. No noté nada extraño. Sofía se veía más delgada, más callada.
pero yo estaba tan absorto en los preparativos que no me detuve a preguntarme por qué. El día de la boda llegó. La finca estaba decorada con guirnaldas de flores blancas y velas dentro de faroles de vidrio. Los invitados, unos 80 en total, ya estaban sentados bajo un cenador de madera que yo mismo había ayudado a construir en la fábrica como regalo para la ceremonia. Mi amigo de toda la vida, Andrés Palomares, sería el padrino y el encargado de darme el brazo hasta el altar, tal como lo había hecho en mi primera boda, hacía 40 años. Mateo sería quien llevara los anillos, vestido con un pequeño chaleco gris a juego con mi traje, una corbata diminuta que Sofía le había anudado esa mañana con manos temblorosas, aunque en ese momento yo no entendí por qué temblaban. Faltaban 3 minutos para comenzar. Yo estaba de pie junto a la entrada de la finca, respirando hondo, cuando Mateo se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. Me tomó de la mano con fuerza, casi con desesperación, y yo, pensando que solo estaba nervioso, me arrodillé frente a él para arreglarle el nudo de la corbata. Fue entonces cuando lo dijo. «Abuelo, ella lastimó a mamá mientras tú no estabas». Sentí que el suelo se movía bajo mis rodillas. Le pregunté con la voz más calmada que pude fingir a quién se refería. Él levantó su bracito y señaló hacia el cuarto donde Elena se estaba terminando de arreglar, rodeada de sus damas de honor. Le pregunté qué había pasado, tratando de no alarmarlo, tratando de no alarmarme a mí mismo. Y entonces Mateo metió su manita en el bolsillo interior de su chaleco y sacó un pequeño grabador de voz, uno de esos aparatos antiguos que yo guardaba en mi despacho para dictar notas de la fábrica, el que le había regalado meses atrás como juguete porque a él le fascinaba grabar sonidos de pájaros en el jardín. «Mamá me dijo que lo escondiera bien, abuelo. Dijo que algún día ibas a necesitarlo». Con las manos temblando, presioné el botón de reproducción. Y lo que escuché me dejó completamente sin palabras. Era la voz de Elena, inconfundible, dura, muy distinta a la dulzura que siempre me mostraba a mí. Le gritaba a Sofía que esta casa pronto sería suya, que Ricardo ya había firmado casi todo a su nombre, una mentira absoluta porque yo jamás firmé nada, y que más le valía empezar a buscar dónde vivir con el niño, porque en cuanto se casaran, ella se aseguraría de que Sofía no volviera a poner un pie ahí. Se escuchaba un empujón, un grito ahogado de mi hija, y el llanto de Mateo de fondo, pidiendo que pararan. La grabación continuaba. Elena amenazaba a Sofía con contarme mentiras sobre ella, con decirme que mi hija estaba loca y celosa de nuestra felicidad, si es que se atrevía a contarme la verdad. «Tu padre me cree a mí antes que a ti, cariño. Ya lo verás en la boda», decía, con una risa que se me clavó en el pecho como un cuchillo. Me quedé de rodillas, con el grabador en la mano, mirando a mi nieto, que me observaba con esos ojos grandes esperando ver qué haría yo. Sentí una mezcla de furia, vergüenza y una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. 40 años había pasado creyendo que reconocía a las buenas personas con solo mirarlas a los ojos. Me había equivocado por completo. Busqué a Sofía con la mirada. Estaba sentada en la primera fila, con un vestido color champán, apretando un pañuelo entre las manos, fingiendo una sonrisa para que nadie notara que por dentro se estaba desmoronando. En cuanto nuestros ojos se encontraron, ella supo que yo ya sabía. Bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. No hice ninguna escena frente a los 80 invitados. Me levanté, respiré profundo y le pedí a Andrés que me acompañara al cuarto donde Elena terminaba de arreglarse. Ella se giró al verme entrar, radiante con su vestido blanco de encaje, y me sonrió como si nada en el mundo pudiera salir mal. «Ricardo, ¿ya es hora?», preguntó, ajustándose un mechón de cabello. Puse el grabador sobre la mesa, frente al espejo donde ella se miraba, y presioné el botón de reproducción una vez más. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la sangre se le iba de las mejillas mientras escuchaba su propia voz repitiendo cada amenaza, cada mentira que había planeado decirme. «Ricardo, eso no es lo que parece. Yo puedo explicarte», balbuceó dando un paso hacia mí. «No hay nada que explicar, Elena», le respondí, con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. «Lo escuché con mis propios oídos. Amenazaste a mi hija, la empujaste, ibas a apartarla de mí y de su hijo,
Y todo mientras yo estaba a miles de kilómetros confiando en ti para cuidar a mi familia. Ella intentó llorar. Intentó tomarme la mano. Intentó decir que todo había sido un mal momento, que estaba estresada con los preparativos. Pero yo ya no la veía como la mujer de la que me había enamorado. La veía por primera vez con claridad, como lo que realmente era. Salí de aquel cuarto y caminé directo hacia el cenador, donde 80 pares de ojos me observaban en silencio, sin entender qué ocurría. Tomé el micrófono que estaba preparado para los votos matrimoniales y con la voz más firme que pude reunir, anuncié que la boda quedaba cancelada. No di todos los detalles. No expuse a Elena frente a todos con crueldad innecesaria. Simplemente dije que había recibido información que cambiaba por completo mi decisión, y que lo más importante en mi vida, mi hija y mi nieto, habían sido lastimados bajo mi propio techo. Hubo murmullos, sorpresa. Algunas personas se pusieron de pie confundidas, pero yo ya no estaba mirando a los invitados. Caminé directo hacia Sofía, la abracé con la fuerza con la que debí haberla protegido meses atrás, y le pedí perdón por no haberme dado cuenta antes. Ella lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era niña. Después me arrodillé frente a Mateo, que me miraba con una expresión seria, demasiado seria para un niño de 5 años, y le dije que había sido muy valiente, que gracias a él había evitado el peor error de mi vida. Él simplemente me abrazó y me dijo: «Ya no llores, abuelo, ahora ya lo sabes». Los días siguientes fueron difíciles. Elena intentó llamarme varias veces, incluso se presentó en la fábrica pidiendo hablar conmigo, pero yo ya había tomado mi decisión. Con ayuda de un abogado amigo de Andrés, descubrimos que Elena tenía un historial similar en otra ciudad, Alicante, donde había estado a punto de casarse con otro viudo unos años atrás, bajo circunstancias parecidas. Acercarse a hombres solos con patrimonio, aislar a sus familias y quedarse con parte de sus bienes tras el matrimonio. Nunca pude comprobar todos los detalles, pero fue suficiente para confirmar que no había sido un simple malentendido, sino un patrón. Esa misma noche, ya sin invitados, sin flores de azahar, sin el ruido de la fiesta que nunca fue, me senté con Sofía en la cocina de siempre, la misma donde Carmen solía preparar café por las mañanas. Le pregunté por qué no me había contado nada antes, por qué había cargado sola con ese peso durante semanas. Ella me miró con los ojos hinchados de tanto llorar y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Papá, te vi tan feliz por primera vez desde que mamá se fue, que no tuve el valor de quitarte esa felicidad. Pensé que podría aguantar hasta después de la boda y después buscar la manera de contártelo con calma». Le expliqué, abrazándola fuerte, que ninguna felicidad mía valía más que su seguridad y la de mi nieto, y que a partir de ese día, ella nunca más tendría que protegerme a costa de sí misma. Fue una de las conversaciones más difíciles y también más sanadoras de toda mi vida. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los tres, Sofía, Mateo y yo, dormimos bajo el mismo techo sintiéndonos de verdad, a salvo. Hoy, 2 años después de aquel día en la finca, mi vida ha cambiado por completo. Sofía sigue trabajando en el hospital, pero ahora sonríe de verdad, sin esa sombra de miedo que yo no supe ver a tiempo. Mateo ya tiene 7 años, sigue siendo el niño más observador que conozco, y cada vez que pasamos por una tienda de grabadoras de voz, me guiña el ojo como recordándome nuestro secreto. Yo sigo viviendo en la misma casa de los Naranjos, ahora con el patio lleno de risas de nuevo. No he vuelto a pensar seriamente en el matrimonio. Aunque no descarto que algún día la vida me sorprenda con alguien que de verdad merezca la confianza que casi entregué a la persona equivocada. He aprendido, de la manera más dura posible, que el amor no debe cegarnos frente a quienes más queremos, que a veces los niños ven con más claridad que los adultos, porque todavía no han aprendido a dudar de lo que sus ojos y su corazón les dicen. Y que la valentía de un pequeño de 5 años, guardando un secreto en un bolsillo de su chaleco de boda, puede salvar a toda una familia. Si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez tuviste que confiar en tu instinto por encima de tus sentimientos, cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que la voz de un niño puede a veces decir más verdad que la de cualquier adulto, dale like a este video y compártelo, porque quizás alguien más necesite escuchar esta historia hoy.
Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.